Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Un gusto estar nuevamente con ustedes a través de este devocional en cuanto a la persecución de la iglesia cristiana. Vamos a estar en esta segunda devocional compartiendo un poco lo que fue la persecución bajo el emperador Domiciano. Estuvimos compartiendo la última vez en cuanto a Nerón. Algunos consideran la persecución bajo Nerón entre el 54-55 al año 68 después de Cristo como una de las peores en las cuales los cristianos fueron involucrados en cuanto a ser muertos por su fe en diferentes maneras. Nerón muere en el año 68 y algo sucede muy importante a nivel de historia inclusive mundial, historia secular, cuando Jerusalén es destruida por el mariscal o por el capitán Tito, que termina siendo luego emperador, uno de los emperadores. Se acuerda que compartimos también que en el año 69 fue el año de los 4 emperadores. Este Tito de alguna manera conquista Jerusalén y es levantado al cargo de emperador también, y su hijo Domiciano en el año 81 después de Cristo toma control del imperio. Es importante reconocer que a través de la destrucción de Jerusalén comienza para los cristianos y para los judíos en este tiempo, después del año 70 después de Cristo, comienza un tiempo difícil en lo social, en lo familiar y aún en cuanto a la adoración, tanto de los judíos hacia la adoración de Jehová, como de los cristianos hacia la adoración de Cristo, ¿verdad? A través del día de Pentecostés, allá en el año 33 después de Cristo. Algo sucede en lo social y este emperador Domiciano, que toma el control del imperio en el año 81 después de Cristo, se da cuenta de que de alguna manera todavía no hay una clara distinción entre lo que era ser judío y ser cristiano, o cristiano judío, alguno de estos tres grupos, y de alguna manera saca ventaja de esto y declara que ahora que no estaba el templo en Jerusalén, todo el dinero de las ofrendas de los judíos, recuerde que siempre el pueblo judío ha sido muy bendecido en cuanto a la prosperidad económica, todo debía ir ahora a las arcas del emperador en la ciudad de Roma. Por supuesto que se levanta la contienda, el pueblo judío, tanto así como el pueblo judío cristiano, se ven en la necesidad de evaluar qué es lo que sucede con esta ley que declara Roma. El grupo judío, no cristiano, los judíos directamente, muchos de ellos fueron perseguidos y muertos, sus líderes, por no permitir que el dinero que habría que haber colectado en el templo del Señor desde el año 70 y que se colectaba cada día sábado, ofrendas semanales, ofrendas mensuales, ofrendas anuales, todo ese dinero muchos judíos líderes no quisieron enviarlo a Roma, y provoca una persecución también contra los judíos a partir del año 81 a través de Domiciano. La persecución de los cristianos a través de Domiciano no fue tan dura como la de Nerón, porque la persecución de Nerón se extendió prácticamente a gran parte del Imperio Romano. De una manera u otra, los cristianos, por una razón u otra, eran perseguidos y muertos a través del imperio, pero con Domiciano principalmente encontramos el problema en Roma, en sus alrededores y algunas ciudades o algunas regiones del Asia Menor. Es importante destacar que el emperador Domiciano hizo matar a uno de sus parientes, que se llamaba Flavio Clemente, y a su esposa Flavia Domitila. Esto está registrado, es importante, hermanos, porque está registrado en los libros seculares de la historia del Imperio Romano. Se los acusó de ateísmo o de costumbres judías, o de respetar y querer participar de costumbres judías. Como todavía no había un nombre muy declarado o que mostrara o que directamente identificara a los cristianos,
muchos relacionaban a los cristianos con aquellos llamados ateos. ¿Y por qué nos llamaban ateos en aquella época? Porque como el cristiano no adoraba la cantidad de dioses que Roma adoraba, la unión de dioses griegos y también romanos, con algunos mezclados ahí también de Babilonia, como ellos no adoraban esos dioses, sino que solamente adoraban al Hijo de Dios, a Cristo Jesús, eran llamados ateos. Entonces, algo importante que sucede en la corte de Roma es que Flavio y Flavia, su esposa, son muertos por ser llamados ateos. Están prácticamente seguros los historiadores cristianos que se refiere a dos personas que aún en la corte de Roma habían recibido a Cristo y fueron muertos como mártires. Hay algo interesante también que sucede ya casi llegando al final del primer siglo, donde vemos el escrito del apóstol Juan, el Apocalipsis. Recordemos que el apóstol Pablo, después del año 60, entre el 60 y el 65, declara en el libro de los Romanos que toda persona debe someterse a las autoridades romanas, y claro que en un contexto bíblico debemos hacerlo en toda época, mientras alguna ley que nos exigen que sigamos no vaya en contra de la palabra de Dios. Pero es importante este contraste. En el libro de Apocalipsis, y yo le voy a leer acá a través del autor Justo González, algo que habla nuestra Biblia, dice: es evidente que ahora Juan, inspirado por el Espíritu Santo, describe a Roma en términos nada elogiosos. Lo describe como la gran ramera, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Apocalipsis 17, versículo 1 y versículo 6. Y específicamente en Pérgamo, una de las iglesias donde se envía la carta, una de las 7 cartas del Apocalipsis, la capital de la región, es el lugar, dice la palabra en Apocalipsis 2:13, donde está el trono de Satanás. Segunda etapa entonces importante en la persecución en el primer siglo, la primera gran persecución bajo Nerón, que finaliza en el año 68, cuando Nerón mismo se suicida y termina su mandato como emperador. La destrucción de Jerusalén en el año 70, que cambia las costumbres sociales, las costumbres religiosas del grupo judío cristiano y del grupo gentil también, que ahora habían llegado a Cristo como Señor y Salvador. Lo que llamaríamos en nuestros días cuando en un país hay una gran revuelta o una revolución social, revolución militar. Eso sucede cuando el templo en Jerusalén es destruido. 11 años después de esta destrucción, en el año 70, en el 81, como dijimos, llega Domiciano al poder, quiere ganar más poder en lo económico, presiona a judíos en cuanto a las ofrendas, y como estaban relacionados los judíos a también aquel grupo que se llamaban judíos cristianos, o ahora cristianos, pero muchos venían de familias judías, llamados también en realidad los cristianos ahora ateos, ellos también caen bajo la persecución, como Flavio y Flavia en la corte romana. En todo lo que fue alrededor de Roma, en las provincias adyacentes, hubo también bastante persecución, pero no en el mismo grado que en el tiempo de Nerón. Si finalizamos la persecución en el primer siglo, entonces diciendo o repitiendo que el libro de Apocalipsis es el que mejor nos da una idea de cómo termina el siglo en cuanto a la presencia cristiana en el Imperio Romano y cómo el Imperio Romano veía realmente a aquellos que seguían a Cristo Jesús. La próxima semana, si Dios lo permite, vamos a estar comenzando con lo que fue el segundo siglo de la persecución cristiana en el Imperio Romano, y les quiero leer unas palabras para dar una introducción o para adelantarnos un poquito la semana próxima, unas palabras de Ignacio de Antioquía, que fue un varón de Dios, líder, un apologista, un hombre que murió bajo la persecución de Roma en el siglo II. Y fíjese una de las tantas cosas que este varón de Dios escribe en este tiempo. Dice Ignacio de Antioquía: estoy empezando a ser discípulo, el fuego y la cruz
muchedumbres de fieras, huesos quebrados, todo he de aceptarlo con tal que yo alcance a Jesucristo. Queridos hermanos, queridas hermanas, que todo esto que estamos compartiendo, y la semana próxima vamos a compartir 2 o 3 escritos históricos en cuanto a martirio, que a lo mejor van a ser un poco duros, pero que todo esto, hermanos, nos lleve a la conciencia la necesidad, como decíamos en 2 semanas atrás, de entender realmente qué tipo de cristianismo queremos, qué tipo de hermandad cristiana queremos, qué tipo de preparación tenemos para aguantar lo que venga, si llegara a venir la persecución que sufrieron nuestros queridos hermanos desde hace 2000 años atrás hasta este día. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.